Yo estaba acostado, con el celular ya lejos de la mano, el cuarto en silencio, y aún así, algo dentro de mí no se apagaba. No era una ansiedad clara, no era una tristeza suficiente como para ponerle nombre. Era solo una incomodidad baja, constante, como si algo estuviera intentando hablar, pero yo estuviera fingiendo no escuchar. Y fue ahí, en ese casi sueño, que una pregunta me atravesó. ¿Por qué solo sientes esto cuando ya no tienes a dónde huir? ¿Qué es exactamente lo que estás evitando durante todo el día? ¿Que siempre regresa cuando todo se queda en silencio? ¿Y en quién te conviertes? Cuando nadie está mirando, ni siquiera tú. Carl Jung escribió una vez: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Tal vez el problema nunca ha sido tu día, tal vez sea la forma en que lo terminas, porque existe un momento, corto, casi invisible, en el que dejas de actuar, dejas de responder mensajes, dejas de sostener la versión de ti que los demás conocen, y quedas solo tú. Sin distracción, sin explicación preparada, sin personaje. Y si sueles huir de eso, si siempre pones un video más, un scroll más, cualquier pensamiento solo para no enfrentar ese espacio, entonces probablemente te vas a reconocer aquí. Me tomó mucho tiempo entender que no era el ruido del mundo lo que me cansaba, era el esfuerzo constante de no escuchar lo que quedaba cuando todo terminaba. Durante el día, todo parecía funcionar. Conversaciones normales, decisiones rápidas, respuestas a tiempo. Yo sabía exactamente quién necesitaba ser, y de alguna forma lograba sostenerlo sin grandes fallas. Pero en la noche, siempre había un pequeño retraso entre que me acostaba y llegaba el sueño. Y era en ese intervalo donde algo cambiaba. No de forma dramática. Nada que pudiera señalar y decir, es esto. Era más sutil, como una sensación de desalineación, como si hubiera pasado todo el día dentro de una versión de mí que no encajaba perfectamente. Y cuando todo se quedaba en silencio, el cuerpo lo notara antes que la mente, empezaba a revisitar cosas que horas antes parecían irrelevantes. Un comentario que ignoré, una respuesta que me guardé, un deseo que corté a la mitad porque no era el momento. Y de pronto, todo eso tomaba peso, no porque fuera importante en sí, sino porque revelaba algo que pasé todo el día evitando notar. Me estaba editando todo el tiempo. Jung hablaba del ego como una estructura necesaria, casi como una interfaz social. Es lo que organiza, filtra, mantiene todo dentro de un patrón aceptable. Sin él, nos perderíamos en nuestro propio caos. Pero hay un costo del que casi nadie habla con honestidad. El ego no solo organiza, también excluye. Decide, en silencio, qué partes de ti pueden existir a la luz del día y cuáles necesitan ser empujadas hacia abajo para no comprometer la imagen que construiste. Y el problema es que nada de eso desaparece, solo espera. Hay un fragmento que escribí hace años, en una madrugada en la que no pude dormir, y hoy entiendo mejor lo que estaba pasando ahí. Siento que paso todo el día ajustando mi forma para encajar en los espacios que me dan. Digo lo que es aceptable, siento lo que está permitido, escondo lo que no encaja. Y al final del día, cuando ya nadie exige nada de mí, queda una versión cruda, desalineada, casi irreconocible, no porque haya cambiado, sino porque pasé horas fingiendo que no existía. El silencio no crea eso, lo revela. Durante el día, tienes suficiente distracción para no notar la diferencia entre quién eres y quién estás sosteniendo. Pero cuando el ritmo baja, cuando el cuerpo se cansa de mantener la atención, cuando ya no hay nadie para reaccionar a ti, esa diferencia empieza a aparecer y molesta, no como un dolor agudo,
sino como algo más difícil de ignorar, una incoherencia interna. Por eso tanta gente necesita ruido para dormir. Video, música, cualquier cosa que llene el espacio. No es hábito, es defensa. Porque en el momento en que el silencio se instala de verdad, el control disminuye. Y cuando el control disminuye, otras partes empiezan a moverse. Jung llamaba a esto inconsciente, pero no en el sentido superficial que se ha puesto de moda repetir. No es un lugar lejano, misterioso, separado de ti. Es todo aquello que ya sentiste, pero no permitiste que existiera por completo. Todo lo que descartaste demasiado rápido para seguir funcionando. Y esas partes no desaparecen con el tiempo. Acumulan presencia. Durante el día puedes mantenerlas comprimidas, pero en la noche estás demasiado cansado para sostener el mismo nivel de filtrado. Y es ahí cuando empiezan a aparecer, no como explicación, sino como sensación. Un peso sin nombre. Una inquietud que no apunta a nada específico. Un recuerdo suelto que no debería estar ahí. Y tratas de ignorarlo. Te das la vuelta. Te cubres con la cobija. Buscas el sueño como quien intenta escapar de un pensamiento que aún no termina de formarse. Pero hay algo que empieza a quedar claro, aunque no lo admitas. No es el día lo que te define, es lo que queda cuando termina. Porque es ahí, en ese intervalo silencioso, donde dejas de ser funcional y empiezas a ser verdadero. Y la mayoría de las personas no está preparada para eso, no porque sean débiles, sino porque pasaron demasiado tiempo aprendiendo a funcionar y muy poco tiempo aprendiendo a escucharse sin filtro. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de distracción. Y cuando dejas de distraerte, empiezas, inevitablemente, a encontrarte, aunque no te guste lo que aparece al principio. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo que tardé más de lo que debería en aceptar. El día no termina cuando te acuestas. Continúa. No en las tareas, ni en las conversaciones, ni en lo que resolviste o dejaste para después. Continúa dentro de ti, como un estado. Y ese estado no desaparece cuando cierras los ojos. Yo pensaba que dormir era una pausa, una especie de reinicio, como si bastara con apagar todo por unas horas y despertar en cero al día siguiente. Pero no es eso lo que pasa. Te despiertas cargando exactamente aquello que no tuviste el valor de mirar antes de dormir. A veces es ligero, casi imperceptible. Otras veces ya llega como un peso conocido, instalado incluso antes del primer pensamiento. Y lo más extraño es que, en la mayoría de los días, nada nuevo ocurrió. El mismo escenario, las mismas personas, las mismas exigencias, pero la sensación ya está ahí, como si algo se hubiera decidido durante la noche, sin que te dieras cuenta. Carl Jung decía que el inconsciente no trabaja con interrupciones. Para él, no existe esa división clara entre un día y otro día. Todo es continuidad. Lo que no resuelves emocionalmente no se queda atrás.
solo cambia de nivel. Y ahí, en un plano más silencioso, sigue operando. Hay otro fragmento que nunca le mostré a nadie. Lo escribí después de una secuencia de días iguales, donde nada parecía mal, pero todo se sentía pesado. Me despierto cansado de cosas que no viví hoy. Es como si el cansancio no viniera de lo que pasó, sino de lo que sigo cargando sin darme cuenta. Intento empezar el día con claridad, pero ya hay algo en mí que comenzó antes, algo que no elegí, pero que permití cuando decidí no mirar anoche. Eso es lo que más incomoda cuando empiezas a notar este patrón. No es falta de esfuerzo, no es falta de disciplina, es continuidad emocional inconsciente. Pasas el día intentando ajustar comportamiento, pensamiento, actitud, pero terminas la noche exactamente en el mismo estado interno, y el inconsciente aprende por repetición, no por intención. Si terminas el día en tensión, entiende que la tensión es el estado base. Si terminas el día con una sensación de insuficiencia, la registra como referencia. Y al día siguiente, no cuestiona, reproduce, no porque quiera perjudicarte, sino porque solo está manteniendo lo que ya se volvió familiar. Por eso tanta gente siente que está atrapada en un ciclo. Intentan cambiar durante el día, pero refuerzan el mismo estado todas las noches. Es como sembrar algo diferente por la mañana y regar la misma raíz antigua antes de dormir. Y lo más sutil de todo esto es que ni siquiera notas lo que estás cargando, porque antes de dormir ya estás demasiado cansado para observarte con claridad. Ya no editas, no organizas, no te convences, solo sientes. Y es exactamente ese estado crudo el que baja. No necesita ser intenso, no necesita ser dramático, solo necesita repetirse. Jung decía que aquello que no se hace consciente regresa como destino. Y tal vez el destino que sientes repitiéndose no esté en las grandes decisiones, sino en esos pequeños finales de día a los que nunca prestaste atención. Hay quienes terminan la noche con una vaga sensación de fracaso, otros con un vacío que no saben explicar, otros con una ansiedad baja, constante, casi imperceptible. Y todos creen que eso es normal, porque aprendieron a ignorarlo. Pero el inconsciente no ignora, absorbe y continúa. Tal vez por eso algunas mañanas empiezan pesadas, no porque el día exija más, sino porque trajiste más de lo que notaste. Y otras, rara vez, se sienten más ligeras, sin razón clara. Como si por alguna razón hubieras dejado algo en paz antes de dormir. Y eso cambia todo, no el mundo, pero sí la forma en la que entras en él. Lo más difícil aquí es aceptar que no controlas esto por la fuerza. No se trata de pensar positivo, ni de forzar un estado ideal antes de dormir, porque el inconsciente no responde a lo que intentas aparentar, responde a lo que realmente está presente, y eso exige algo que la mayoría evita: honestidad, sin distracción. Detenerte unos minutos antes de dormir, sin pantalla, sin ruido, sin escape, y percibir: ¿qué quedó en mí hoy? No lo que debería haber quedado, no lo que sería más bonito decir, sino lo que realmente está aquí. Cansancio, irritación, vacío, una extraña sensación de estar viviendo en automático. Nombrar eso ya cambia algo, no porque lo resuelva, sino porque impide que siga operando en la oscuridad. Dejas de cargar sin darte cuenta. Y eso ya altera el día siguiente. No de forma inmediata, no como un giro brusco, sino como un desvío sutil en la dirección. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Porque tal vez el problema nunca fue tu falta de esfuerzo durante el día, sino el hecho de que sigues durmiendo exactamente de la misma forma todas las noches. Hubo una etapa en la que empecé a notar un patrón cada vez que finalmente me detenía. De verdad, aparecía una sensación que no sabía explicar,
pero sabía evitar. Era casi automático. Me acostaba, sentía ese inicio de silencio y antes de que algo más profundo apareciera, ya tomaba el celular. Un video más, otra distracción, cualquier cosa que me impidiera quedarme ahí el tiempo suficiente para sentir. Y yo llamaba a eso descanso, pero no lo era. Era escape disfrazado de rutina. Porque en el fondo, yo sabía que si me quedaba en silencio el tiempo suficiente, algo iba a aparecer. Y no iba a ser cómodo. Carl Jung llamaba a eso la sombra, pero no en el sentido dramático que a muchos les gusta usar. La sombra no es lo peor de ti. Es lo que no quisiste ver. Es todo aquello que no encajaba con la imagen que construiste para sobrevivir. La envidia que disfrazas de indiferencia. La rabia que llamas cansancio. La necesidad afectiva que finges no tener. Nada de eso desaparece. Solo cambia de lugar. Hay un fragmento que escribí una noche específica. Recuerdo que el cuarto estaba completamente oscuro y me quedé mirando el techo sin poder huir de mí. Yo no tengo miedo de lo que puede salir mal afuera. Tengo miedo de lo que aparece aquí adentro cuando me detengo. Porque aquí no hay argumento, no hay explicación bonita, no hay personaje. Solo hay cosas que pasé todo el día intentando no ser. Y cuando regresan, no sé si negarlas, esconderlas o admitir que siempre han estado aquí. El problema nunca fue la oscuridad. Fue el hecho de que, sin distracción, ya no puedes editar lo que sientes. Durante el día puedes justificar todo, reorganizar, racionalizar. Por la noche, no. Por la noche las cosas aparecen en bruto, sin el contexto suficiente para que te protejas de ellas. Y por eso el silencio asusta tanto, no porque traiga algo nuevo, sino porque quita lo que te protegía de lo que ya estaba ahí. Y cuanto más lo evitas, más fuerza gana. No de forma explosiva, sino constante. Se infiltra en tus reacciones, en tus decisiones, en los patrones que dices querer cambiar, pero repites. Jung decía que aquello que rechazas en ti no desaparece, se convierte en destino. Y tal vez eso es lo que sientes cuando miras tu propia vida y piensas, ¿por qué esto me sigue pasando? No es mala suerte, no es coincidencia, es la repetición de algo que nunca quisiste reconocer. La sombra no grita, influye, en silencio. Evitas el conflicto flecha, te vuelves pasivo en situaciones importantes. Evitas el rechazo, aceptas cosas que te hacen pequeño. Evitas el abandono, te moldeas hasta desaparecer. Y todo eso parece una elección, pero no lo es. Es un patrón no visto. Y el único momento en que eso empieza a volverse claro es cuando dejas de distraerte, cuando ya no hay a dónde correr, cuando el silencio no puede evitarse. Y ahí viene la parte que a nadie le gusta escuchar. No hay transformación sin ese encuentro. No hay cambio real mientras sigas huyendo de ti con eficiencia. Porque puedes cambiar tu comportamiento durante el día, pero por la noche, sin distracción, regresas a la misma base. Y es de esa base que todos siguen haciendo. Pero aquí hay un punto importante, y tal vez el más difícil de aceptar. No necesitas resolver nada en ese momento. No necesitas mejorar. No necesitas salir de ahí más fuerte, más ligero, más evolucionado. Solo necesitas quedarte. Quedarte el tiempo suficiente para reconocer, sin juicio inmediato, sin prisa por ordenar. Solo notar, esto también soy yo, porque por primera vez no estás editando. Y eso cambia más que cualquier intento de control. La sombra no quiere destruirte, quiere ser incluida, porque mientras sigas negándola, seguirá dirigiendo desde atrás. Pero cuando la miras, aunque sea incómodo, aunque sea confuso, pierde la necesidad de esconderse. Y poco a poco, pierde el control. El silencio entonces deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en acceso. No inmediato, no fácil,
pero real. Y tal vez por eso evitas tanto ese momento antes de dormir, porque en el fondo lo sabes. Si te quedas el tiempo suficiente, vas a tener que encontrarte, y no con la versión que sostienes, sino con aquella que pasaste todo el día intentando no ser. Hubo una noche en la que me di cuenta de algo extraño. No estaba pensando en nada específico, pero aún así, había una sensación clara de quién era yo. No era una frase, no era una conclusión, era una imagen. Me veía siempre de la misma manera, un poco atrasado con respecto a mi propia vida, como si estuviera intentando alcanzar algo que ya debería haber sido. Y eso no parecía importante en ese momento, solo un pensamiento más antes de dormir. Pero al día siguiente, desperté exactamente dentro de esa sensación. Sin darme cuenta, ya me estaba moviendo como alguien que va atrás, respondiendo como alguien que necesita compensar, viviendo como alguien que nunca llega. Y fue ahí cuando entendí, no de forma lógica, sino casi física. No son solo los pensamientos los que te llevas a la noche, es la forma en que te percibes cuando todo se queda en silencio. Carl Jung decía que el inconsciente no funciona con ideas, funciona con imágenes. Y esa imagen final del día no necesita ser nítida para ser poderosa, solo necesita repetirse. Existe un fragmento que escribí después de darme cuenta de esto, casi como un registro en bruto. Yo no despierto siendo alguien nuevo, despierto continuando una sensación que empezó antes de dormir. Y lo más extraño es que no elegí eso conscientemente. Fue simplemente lo que quedó cuando dejé de distraerme. Como si, al final del día, siempre quedara una imagen silenciosa, y fuera ella la que decide por dónde empiezo mañana. Y tal vez eso es algo que nunca te detuviste a observar. ¿Quién eres en los últimos segundos antes de dormir? No quién te gustaría ser, no quién muestras, sino quién queda, porque es esa versión, silenciosa, sin editar, la que el inconsciente registra como base, y al día siguiente no lo cuestionas, simplemente continúas. Si la imagen es de alguien cansado, vives en esfuerzo. Si es de alguien insuficiente, vives intentando demostrar. Si es de alguien perdido, vives reaccionando. No porque lo hayas decidido, sino porque eso ya estaba definido antes de que llegara el sueño. Y aquí hay algo que casi nadie acepta. No cambias esa imagen forzando otra. No sirve intentar convencerte de algo mejor, más bonito, más positivo. El inconsciente no responde a lo que intentas imponer, responde a lo que reconoces. Entonces tal vez la pregunta no sea ¿qué imagen debería tener?, sino ¿qué imagen sigue apareciendo, incluso cuando no quiero? Porque esa es la que te está moldeando. Y cuando empiezas a ver esto, de verdad, sin huir, algo cambia. No de forma inmediata, pero lo suficiente para romper la repetición ciega, porque por primera vez ya no estás siendo esa imagen sin darte cuenta, la estás observando, y eso ya empieza a cambiar quién eres al despertar. Al final, tal vez no se trate de cambiar toda tu vida de una sola vez. Tal vez se trate solo de ese momento específico, cuando el día termina, el silencio entra, y finalmente dejas de huir. Porque es ahí donde todo comienza de verdad. No en las decisiones que anuncias, sino en las sensaciones que no admites. Y si sigues ignorando ese momento, seguirás llamando destino a lo que, en el fondo, solo se está repitiendo en silencio cada noche. Ahora dime, cuando cierres los ojos hoy, ¿te vas a distraer otra vez? ¿O te vas a quedar el tiempo suficiente para encontrarte? Recuerdo una noche específica. No fue diferente a las otras, y tal vez fue exactamente por eso que se quedó. Estaba cansado, pero no era del cuerpo. Era ese tipo de cansancio que no mejora con el descanso,
solo se vuelve más evidente cuando todo se queda en silencio. Iba a hacer lo de siempre: tomar el celular, poner cualquier cosa para que se reprodujera, distraerme hasta que el sueño llegara sin tener que sentir nada. Pero por alguna razón que hasta hoy no sé explicar, no lo hice. Me quedé, sin técnica, sin una intención bonita, sin intentar transformar nada. Solo me quedé ahí, percibiendo lo que quedaba de mí ese día. Y no era bonito, era confuso, un poco vacío, un poco pesado, pero por primera vez no se sentía mal, se sentía verdadero. Y creo que fue ahí donde algo empezó a cambiar. No en mi vida, no al día siguiente, no de forma visible, sino en la forma en que dejé de huir de mí mismo. Entonces, si llegaste hasta aquí, de alguna forma, en algún nivel, tú también ya lo percibiste. Tal vez hoy aún te distraigas, tal vez aún evites, y está bien. Pero ahora ya lo sabes, y después de que sabes, se vuelve más difícil fingir que no lo sientes. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica, y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Si este tipo de cosas te atraviesa de una forma que no puedes explicar, suscríbete al canal. No porque vaya a resolver algo, sino porque aquí hay más cosas que probablemente te van a incomodar de la forma correcta. Y si crees que ya entendiste todo, cuidado. Tal vez el próximo video sea exactamente ese que vas a querer evitar, y justo por eso es el que más necesitas ver.